justicia y misericordia. El Evangelio eterno se nos es revelado a nosotros para que por medio de Cristo nosotros podamos ser salvados del pecado. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios entrega, Víctor. El pecado es transgresión de la ley. Entonces el Evangelio tiene como finalidad llevar al ser humano a la comprensión y a la necesidad de ser como Dios en relación a su carácter. Su carácter es una representación de la obediencia. Entonces, lo que nos atrae de Cristo es su obediencia a la ley. Es que en Él, en sí mismo, está la ley. Esos son los encantos incomparables. Nos muestra que la ley es realmente la gran norma por la cual seremos juzgados en el gran día. Y esa manifestación tiene que ser una obediencia perfecta a la justicia. En otras palabras, victoria sobre el pecado, Ítalo. Sean todos bienvenidos nuevamente a este repaso de la lección de la Escuela Sabática, ya en la lección número 9, la cual se titula El pecado, el evangelio y la ley. Sin duda que va a ser muy interesante analizar estos conceptos bíblicos, los cuales veremos a la luz del mensaje de la justificación por la fe, así como lo hemos ido haciendo desde un inicio. Para hacerlo vamos a adentrarnos allí en lo que significa pecado. Desde la palabra de Dios también vamos a leer en el mismo Espíritu Profecía qué es lo que dice Elena White acerca de este importante tema. Lo mismo acerca del Evangelio y la ley, la relación entre estas dos cosas. Cómo el Señor nos salva sin tener que eliminar su propia ley. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que finalmente llegamos al cielo siendo pecadores? Por elección, y finalmente cómo Dios hace para que estos pecados no se nos tomen en cuenta y por otro lado su justicia esté en nosotros. Así es que todas estas cosas las vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios en el estudio que está para esta semana. Bueno, y para eso también mi amigo Víctor, sin duda que tiene palabras iniciales para poder comentarles a ustedes. Amén, Ítalo, que el Señor te bendiga, y para mí también es un agrado nuevamente poder compartir este comentario de la lección y poder analizarlo desde aquellos puntos importantes los que tú mencionabas, Ítalo, y poder entonces abarcarlo desde el punto bíblico, ver qué la Escritura nos dice, por qué debemos afianzarnos de tal manera en esa verdad que podamos nosotros realmente mantenerla en nuestra mente y no ser conmovidos de ella. El Evangelio es demasiado importante para nosotros, así que vamos a ver qué nos dice la Escritura y cómo podemos nosotros relacionarlo entonces con el pecado y con la ley. Amén, Víctor. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Por favor, Víctor, comencemos. Sí, por supuesto. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, te damos gracias porque usted nos permite, Señor, en esta hora acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, perdona nuestros pecados. Rogamos, Padre, que usted nos sostenga con su gracia y que al abrir tu sagrada palabra, Señor, el Espíritu Santo pueda ser dado como promesa y podamos ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, y que sea esto de gran bendición para aquellos que escuchan, Señor, y podamos ser edificados, Padre, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Víctor. Allí en la palabra de Dios se nos presentan muchos textos los cuales nos invitan a poder tener obediencia para con los mandamientos. El mismo Jesús, a través de todo su ministerio, llamó a la obediencia de los mandamientos de Dios. No tan solo aquellas cosas que por ley ceremonial que todavía subsistían y que no interrumpían en nada el ministerio de Cristo, que todavía debían realizarse, sino que específicamente en cuanto a la ley moral, Jesús fue enfático, que debíamos guardarlas para heredar el reino de Dios. Y la pregunta obvia en este caso es ¿cómo es que finalmente se puede hacer esto? Después de leer absolutamente lo que dice el Sermón del Monte, específicamente el capítulo 5, el capítulo 6, y también poco del capítulo 7 de este sermón, ¿cómo es que finalmente hacemos con nuestras tendencias naturales hacia el mal, heredadas y cultivadas, y con aquellas concupiscencias las cuales nacen de esto, que nos amarran y nos hacen estar aferrados al pecado día tras día? Entonces, para esto vino Cristo, dice el Camino a Cristo, para esto vino Cristo, para poder desatar las ataduras del pecado, para librarnos de la esclavitud.
Por lo tanto, a través de esta lección vamos a revisar aquella forma en la cual la palabra de Dios presenta el cómo es que Dios nos salva del pecado. Entonces, para comenzar, vamos a leer un texto el cual se encuentra en Isaías, capítulo 59. Aparecía en el mismo día sábado de la lección. Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es muy interesante porque finalmente el pecado, dice acá, la iniquidad ha hecho división entre vosotros y Dios. Esto muchas veces lo olvidamos, de que por el hecho de que Cristo haya venido y nos quiera regalar la salvación, que ya nos haya regalado su gracia desde antes de la fundación del mundo, y a partir de la experiencia en la cruz, esto es consumado, y ahora en el cielo ministra por cada uno de nosotros, como que se nos olvida que hay una separación o división entre nosotros y Dios producto del pecado. Y de hecho el texto dice que Dios oculta su rostro de nosotros para no oír. De hecho, cuando hablamos de la oración, mencionábamos allí la oración y la fe, mencionábamos que Dios no escucha finalmente, o es abominable la oración para aquel que no ora con fe, o para aquel que finalmente está encaminado en una dirección absolutamente contraria a lo que es su voluntad. Precisamente estos atributos que el Señor regala para que podamos cobrárselos a partir de las promesas escritas en la palabra de Dios, si no lo hacemos de esta manera, finalmente termina siendo una abominación para Dios. Pero en este caso se está refiriendo no a cualquier cosa, sino que específicamente al pecado, el pecado que cada uno de nosotros cometemos. Entonces es muy importante que podamos definir claramente lo que es pecado a la luz de la palabra de Dios. Antes de ir directamente a algunos de los textos los cuales hablan de lo que es pecado, vamos a leer dos versículos. Uno de ellos lo leímos la semana pasada, el cual está en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, claramente aquí se manifiesta de que antes de estar reconciliados éramos enemigos con Dios. Y la pregunta es, ¿seguimos siendo enemigos con Dios ahora, en este momento? Y esa enemistad, si es producida por el pecado, significa, por lo tanto, que mi pecado es el cual me separa de Dios. Vamos a ver otro texto que es muy similar, el cual se encuentra en Génesis 3:15 y que precisamente es el primer texto de la palabra de Dios que nos enseña acerca de esta separación y cómo Dios se muestra como el único objeto a través de Cristo por el cual nosotros podemos ser reconciliados, que lo veremos luego allí en el Evangelio. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios, para poder salvar al hombre de este problema, el cual hace que Dios oculte su rostro de nosotros, ofrece a su Hijo, el cual es la simiente. Y el texto dice que Él pondrá enemistad entre Satanás y la mujer, es decir, entre Satanás y cada uno de nosotros en forma particular. Y el texto naturalmente nos está invitando a entender de que si va a poner enemistad es porque hay una amistad, hay una relación. Esto es precisamente lo que explica el mensaje a la Odisea, el cual vimos en el primer estudio de este comentario en la lección número 1, cuando analizábamos allí el mensaje a la Odisea, donde es Cristo el cual nos muestra nuestra realidad. Y esta es una de las realidades más crudas. Nosotros tenemos una relación constante con el enemigo, producto de nuestras concupiscencias. Y eso es lo que hace que Dios oculte su rostro de nosotros, no porque nos vea y no quiera acercarse, o no porque esté esperando que nosotros vayamos, hagamos algún acto para que Él pueda destaparse su rostro, sino que simplemente porque no vamos a Él, simplemente porque nos dejamos que Dios, en este caso el Espíritu Santo, nos lleve a Cristo y Cristo nos presente delante del Padre. Ese es el ocultamiento que finalmente ocurre
a partir de nuestros pecados. ¿Qué más podemos decir, Víctor, a partir de esta pequeña introducción, la cual nos introduce a entender exactamente qué es lo que es el pecado para que Dios haya tenido que morir por cada uno de nosotros? Porque no es un embajador del cielo el que muere, no es un ángel, no es un representante cualquiera, es el mismo Dios del cielo el que tiene que morir. ¿Qué es el pecado finalmente, Víctor? Sí, Talo. Bueno, esto es interesante poderlo analizar así como lo describe la palabra de Dios, específicamente en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde se nos dice que el que infringe, el que transgrede la ley está cometiendo pecado. El pecado es infracción de la ley. Específicamente lo dice Primera de Juan 3, 4. El pecado es infracción de la ley. Ahora, miren qué interesante que ese versículo que está en Primera de Juan 3:4, simplemente lo estoy parafraseando, pero el texto principalmente dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, o infringe pues la ley de Dios, porque esa palabra también, Ítalo, es una palabra que se puede utilizar de muchas formas. Se puede utilizar entonces o se puede utilizar como pues. Entonces no solamente también como si fuese un además, es decir, como si el pecado fuera algo que también se puede manifestar de otra forma. No, no. El pecado es pues o el pecado entonces es transgresión de la ley. El que infringe la ley entonces está cometiendo realmente pecado porque el pecado es transgresión de la ley o infracción de la ley, es decir, es algo que nosotros cometemos de manera voluntaria y esto se manifiesta en transgresión o violación de un precepto, el cual manifiesta la norma por la cual nosotros hemos de ser medidos o la norma por medio de la cual nosotros hemos de ser juzgados, que es la santa ley de Dios. Esa es la gran norma que va a ser evidencia de que nosotros o hemos llevado frutos para muerte o para vida. Entonces, todo aquel que infringe la ley de Dios está cometiendo pecado, porque eso es pecado. El pecado es violar esta ley. El pecado es ir en contra de en otras palabras, Ítalo, de la voluntad de Dios. Ahora, miren qué interesante que, por ejemplo, Mateo, capítulo 1 y el versículo 21, hablando acerca de las buenas nuevas de salvación, porque eso es el evangelio, en Mateo capítulo 1, versículo 21, se nos dice algo maravilloso con respecto a el evangelio. A ver, la pregunta entonces sería con respecto a esa lección de escuela sabática que presenta el evangelio, el pecado y la ley. ¿Cómo nosotros podemos relacionar todo esto y cuál es el propósito del evangelio en relación con la ley por causa del pecado? Porque es por causa del pecado, Ítalo, que Dios tuvo que revelar su plan de salvación. Es por causa del pecado que nosotros podemos saber que necesitamos de un Salvador. ¿Y qué nos muestra el pecado? Pues el pecado nos lo muestra la ley. Porque la ley es aquella norma por medio de la cual cuando nosotros nos miramos como si fuese un espejo, esta nos muestra a nosotros que hemos estado, como tú decías, Ítalo, enemistados con Dios. Hay una enemistad y por tanto hay una amistad con aquel que no está en armonía con la santa ley de Dios. Eso es el resultado. Entonces, claro, Mateo 1:21 nos dice a nosotros, y dará a luz, 1:21, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará. En otras palabras, Jesús, la palabra Jesús es Salvador. Eso significa, porque él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Entonces, las buenas nuevas de salvación o el evangelio eterno se nos es revelado a nosotros para que por medio de Cristo nosotros podamos ser salvados del pecado y no en el pecado. Ese es el propósito. Por eso es que Cristo viene. Cristo viene para que nosotros ya no seamos más esclavos del pecado, para que ya no vivamos más en esclavitud,
sino en libertad. Y eso es lo que el Señor va a mencionar allá en Mateo capítulo 5 con respecto a todos esos principios que están en armonía con la santa ley de Dios, porque eso es lo que hace Cristo ahí ahí en el monte donde está hablando de este sermón del monte. El sermón del monte es un sermón donde el Señor Jesús va a revelar todos esos principios que están en armonía con la santa ley de Dios, con la ley que es santa, justa y buena, como lo dice Romanos capítulo 7. Ítalo. Amén. Bueno, antes de ir ahí al Sermón del Monte en el Mateo 5, vamos a mirar una pequeña cita, la cual de alguna manera define a partir del espíritu de profecía. Elena White define acá lo que es pecado, que es básicamente lo que hemos dicho. Dice aquí, esto está en el conflicto de los siglos, dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Eso por un lado, no podemos explicar su origen. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, ¿ya? Que es otra cosa. ¿Para qué vino y cuál es su finalidad? Podemos saber eso a partir de la misma historia bíblica. Para ser enteramente manifestada la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo el mal. Es decir, aquí aparece un contraste natural entre el pecado y la justicia y la misericordia de Dios, que son antagonistas. Por lo tanto, Satanás no hizo nada más que aportar, de alguna manera, es extraño, aportar a una expresión máxima del amor de Dios, que Dios igual lo iba a hacer, aunque el pecado no hubiese interrumpido en la escena del universo, de la historia del universo, Dios igual iba a manifestarlo en su sabiduría, lo iba a hacer igual. Pero en este caso se tuvo que hacer a través de una triste historia para todos nosotros, para los mismos ángeles en el cielo, para Lucifer en este caso en primer lugar, y finalmente hay una demostración máxima de la justicia y la benevolencia de Dios que por contraste se muestra. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Y pone como antagonistas a aquel que muerde a la simiente y aquel que es mordido que le aplasta la cabeza. Entonces, el que triunfa en esa batalla es Cristo por sobre Satanás, que a pesar de morderlo, de matarlo en la cruz, finalmente Jesús es el que aplasta. Entonces, nada se enseña con mayor claridad en las escrituras sagradas que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción, esto es muy importante, en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Él no es responsable. Y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino de que dieran lugar a la rebelión. Esto es en esencia entendido porque cada uno de nosotros, los que estamos acá, si fuéramos autómatas, como se está definiendo acá, si nuestra historia estuviera escrita, todos seríamos cristianos, porque Dios es el que controla todos los hechos, pero en realidad no es así. El mundo cada uno ha tomado su decisión, incluso dentro del mundo cristiano, en la iglesia, cada uno puede elegir lo que quiere hacer. Entonces, eso es una demostración también de que Dios ha puesto la libre elección y los ángeles tenían esto también. Por lo tanto, esta existencia del pecado es una elección absolutamente personal de Lucifer, el poder acariciar y retener estas cosas en su mente, en su corazón. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. ¿Okay? Esto es lo que define el espíritu de profecía. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo, porque finalmente comenzamos a arguir de que, bueno, y si no hubiese sido Lucifer, y si Dios sabía, y por qué no hizo algo. Finalmente defendemos al pecado, defendemos a Lucifer, y finalmente terminamos tergiversando la historia. Y claramente a partir de la profecía, del don profético, Dios le dicta, Elena White le dice claramente es un intruso y no hay una razón para explicar su existencia. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Claro, ¿por qué? Porque sería creado por Dios. Porque todo lo que hay en existencia es creado por Dios. Por lo tanto, esto es un intruso en este sentido, porque no es creado por Dios para poder
autoexaltarse, eso sería absurdo, considerando toda la pérdida que eso ha generado, poniendo en primer lugar la misma vida ensangrentada de Cristo Jesús ahí en la cruz. Por lo tanto, eso es absurdo desde todo punto de vista. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios entrega y la que mencionaba ahí Víctor. El pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, lo que Dios sí creó y lo que sí existe es la ley de Dios, que la vamos a ver ahora en materia de lo que es el plan de salvación, el evangelio, que lo vamos a leer en Mateo, y cómo es que finalmente somos salvos y nos colocamos en armonía con la ley. Porque si el pecado, ese intruso, viene a quebrantar la ley de Dios, la cual Dios sí creó y no el pecado, ¿cómo es que finalmente somos salvos sin que Dios quite su ley? Ese es el gran dilema, porque la ley de Dios no se puede sacar para poder hacernos salvos. Dice, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Se fijan? Entonces, aquí en el Sermón del Monte, vamos a revisar ahí, Víctor, varias aplicaciones prácticas o historias, digamos, verídicas de nuestra propia vida, nuestra propia existencia, de cómo es que ese principio impugna, el cual está en nuestro interior, lo podríamos llamar concupiscencia, tendencia o aquellas cosas o pecados acariciados que están dentro de nosotros y que producto de la tentación, que dice Santiago capítulo 1, estas se transforman en pecado y se vuelven una acción externa, ¿ya? Porque el pecado es una acción, no es simplemente un estado inconsciente en el cual soy un pecador, no, es una acción porque es transgresión. Es exactamente como transgredir cualquier ley que pueda existir en nuestros gobiernos. Entonces, una transgresión es una acción. Por lo tanto, no existe nada en la palabra de Dios que enseñe algo así como pecado inconsciente. Eso no existe. Y lo vamos a ver a través de las mismas historias, incluso en aquellas que parecen decir lo contrario, como el adulterio, que lo vamos a analizar ahora mismo. Entonces, vamos a proyectar acá, Víctor, vamos a ir... voy a proyectar los textos para que podamos para que las personas vayan viendo acá lo que vamos leyendo desde el versículo 17. Vamos a leer el primer ejemplo que coloca aquí Jesús, lo vamos a comentar. Dice así el capítulo 5, versículo 17 de Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es lo primero que Jesús dice. Vengo a cumplir la ley. Por lo tanto, él muestra claramente, no vengo a tener una relación con el pecado. Eso lo deja por sentado. Él viene como un justo delante de Dios para presentarse como un ejemplo para los hombres en cumplimiento absoluto a la ley. Porque es cierto, de cierto digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los hiciere y enseñase, este será llamado grande en el reino de Dios. Gloria a Dios porque estamos enseñando un evangelio el cual enseña a guardar los mandamientos. Y aquí viene la primera lección práctica, dice el versículo 20. Dice así el versículo 20. Ahí está. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esto es lo primero que dice antes de entrar a estos ejemplos de la vida diaria. Jesús parte con esto, entendiendo que sus oyentes no solamente era el pueblo de Israel, aquellos que venían, algunos por el pan, otros por un mensaje espiritual, sino que principalmente es aquellos espías y aquellos fariseos y judíos estaban escuchando esto finalmente. Entonces, Cristo quiere poner de manifiesto una enseñanza a través de este contraste que es absolutamente claro. Si vuestra justicia, qué interesante la palabra que utiliza, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué podemos decir, Víctor, acerca de este primer extracto?
Sí, Talo, mira, qué maravilloso el Señor, cómo es que el Señor se le ocurre a Cristo Jesús, se le ocurre entonces aclarar en el verso 17, como tú nombrabas, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso es una evidencia muy clara de que la ley realmente es un acto, es una manifestación, o la transgresión de la ley es una manifestación de un principio en pugna, es la manifestación exterior, como decía la cita, de un principio en pugna con la gran ley de Dios. Entonces, Cristo no viene a violar esa ley, Cristo no viene a transgredir esa ley, Cristo más viene a manifestar que Él está en armonía con esa ley. Él viene a mostrar que realmente esa justicia que Él está revelando es una justicia que viene precisamente de la obediencia a esa ley, ley misma que Él proclamó en el monte Sinaí, porque Cristo es el dador de esa ley. Ahora, cuando Cristo revela la ley, Él la da no para que por medio de la ley nosotros podamos obtener la obediencia, sino que por medio de la ley nosotros podamos ver realmente el pecado y podamos nosotros entender que donde sobreabundó el pecado, también sobreabunda la gracia. Y esa gracia nos capacita a nosotros para poder estar en armonía con todos esos preceptos, porque por eso es justicia. La justicia es hacer lo bueno en relación a lo que es justo. Por eso Cristo dice, Cristo no va a hablar de ley, Él no les va a mostrar ahí en el monte Sinaí los 10 mandamientos o la tabla de los 10 mandamientos, sino que Él está enseñando todo lo que es bueno en relación a la justicia, y entiéndase como justicia a aquello que es justo en bien hacer conforme a lo que Dios es. Por eso como Dios es amor y su ley es amor, entonces todo el que está en armonía con esa ley, pues, ¿qué revela? Revela justicia. Por eso el Señor les dice ahí, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos presentaban una justicia exterior que era simplemente una apariencia de piedad. Aparentaban ser justos delante de Dios, pero en realidad ellos no guardaban la ley de Dios ni armonizaban con los principios de la ley. Por eso el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Es decir, Él no vino a abolir ninguno de los principios que aparecen en la Torá ni en todo el Antiguo Testamento. Todos esos principios que armonizan con la ley de Dios, Él no vino a abolirlos, Él vino a enseñar. Por eso el Sermón del Monte habla ahí de esas bienaventuranzas, porque todas esas bienaventuranzas son una manifestación de la justicia de Dios, del amor de Dios, del ágape de Dios. Entonces el Evangelio tiene como finalidad llevar al ser humano a la comprensión y a la necesidad de ser como Dios en relación a su carácter. En otras palabras, las buenas nuevas, Ítalo, son aquellas noticias que anuncian la salvación. Y la pregunta es, ¿salvación de qué? Pues no hay otra respuesta. Salvación del pecado, de lo que es transgredir la ley de Dios, de quebrantar la ley y sus principios. Él viene a salvarnos de eso. Por eso cuando Cristo se revela, Cristo viene a revelar en toda la plenitud de su carácter la ley de Dios. Cristo es la manifestación, Cristo es la revelación de esa ley. Cristo es aquel que viene a enseñar los principios que armonizan con esa santa ley que es justa y buena, y esa ley exige justicia, exige obediencia, y quien quebrante esa ley pues será llamado pequeño en el reino de Dios. No podrá más, en otras palabras, no podrá entrar al reino de los cielos, no podrá entrar, porque la ley realmente es el diagnóstico. Por esa ley es que nosotros vamos a ver si realmente nosotros estamos en armonía con ella o no. Ahora, por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 27, por eso el Señor dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, en el versículo 27. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que cuando nosotros violamos la ley, no solamente la violamos de manera exterior, sino que esto empieza con un acariciar del pecado en nuestros pensamientos. Cuando nosotros acariciamos el pecado, cuando nosotros lo consentimos acá en la mente, ese pecado se manifiesta y se revela como una transgresión de la ley de Dios. Por eso es que cuando nosotros consentimos en pecar, esas concupiscencias, esos deseos y pasiones de la carne empiezan aquí, en la mente. Y si nosotros los acariciamos, si nosotros los consentimos, entonces eso se va a manifestar como una transgresión de la ley de Dios. Ya estamos pecando cuando nosotros mantenemos el pecado aquí, lo consentimos, lo acariciamos, y esa es una revelación justa de lo que Dios nos está diciendo. Entonces la ley, Ítalo, también nosotros lo podemos ver como aquello que empieza contaminando nuestros pensamientos. Y si nosotros consentimos en acariciar esos pecados, entonces eso también es una revelación de que nosotros estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Claro, claro que sí, Víctor, porque finalmente aquí en este ejemplo Jesús está aclarando, yo creo que más para nuestros tiempos, que más para en el caso de ellos, la definición de lo que es el pecado, que finalmente esto no es un estado mental, como decíamos en un principio. Yo creo que este es el ejemplo más exacto, el cual explica esto, porque finalmente la ley de Dios, la cual es, por decirlo de alguna otra manera, la constitución del universo, es decir, no se puede sacar la ley de Dios porque desestabiliza todo el sistema del cielo, el cual es amor, el cual Dios se representa a través perdón, su amor se representa a través de esta ley, finalmente, porque Dios es amor. Entonces, de esta manera es que Dios se manifiesta ante sus criaturas en todas las acciones. Por lo tanto, es imposible sacarla. Al sacarla para intentar salvar a otro, finalmente sería la frase, el fin justifica los medios, y terminaría quedando una situación todavía peor que la inicial. Por lo tanto, esto es imposible. Entonces, cuando Dios salva al ser humano, lo tiene que salvar de sus pecados, como tú bien dijiste en un principio, lo tiene que salvar de aquello en el cual ha caído. Y aquí en el versículo 28, tal vez este es uno de los males más comunes, a pesar de que no se hable de esto en la iglesia, en las iglesias, no se hable de esto, el mal tal vez más común, el cual es el adulterio, el cual tiene que ver con el codiciar a otro hombre o a otra mujer, incluso acá, como dice el texto, sin ni siquiera haber estado con ella, sin a veces ni siquiera conocer a esa persona. Entonces, alguien podría pensar, bueno, esto es un pecado de existencia, esto es un pecado en el cual yo no tengo que infringir directamente el adulterio, infringirla, hacer la acción, sino que más bien ya está en mis pensamientos. Y alguien que tiene problemas tal vez con la pornografía, alguien que tiene problemas con el deseo sexual demasiado elevado y las hormonas revolucionadas debido a estas cosas, seguramente que tiende a pensar, bueno, así es como soy, así es como nací y no hay solución para esto y de esta manera vengo. Por lo tanto, en realidad no es así, porque en el libro de Santiago se nos muestra evidentemente que para que nosotros caigamos el pecado, para que se dé el fruto del pecado, la acción del pecado, Satanás nos tienta en la concupiscencia, y es así como se da fruto al pecado. Por lo tanto, aquí Jesús menciona exactamente cuál es esta concupiscencia, la del adulterio, diciendo ahí en el versículo 28, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Fíjense la diferencia que hay entre que mirar a una persona, porque puede suceder, y sin duda todos nosotros estamos enfrentados a esto diariamente, en mirar a una persona que nos parece atractiva y entre codiciar a esa persona, que es absolutamente distinto, absolutamente distinto. Para llegar a codiciar a esa persona que he visto, finalmente tienen que haber algunas concupiscencias sobre mí que me hagan que sea muy difícil o poco probable que yo resista el mirar por segunda vez
o por tercera vez y codicie a esa persona. Y esas acciones que son concupiscencias, que son hábitos, puede ser muy bien la pornografía o tal vez ni siquiera se ha llegado a eso, algún tipo de película, algún tipo de música, algún tipo de conversaciones con otras personas, etcétera, 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 amistades, lugares, acciones, hábitos que finalmente me llevan a mí a tener una mentalidad sexual frente a diferentes cosas. Por lo tanto, eso hace que el mirar a alguien finalmente me lleve a codiciarla. Porque finalmente ver a personas lo hacemos todos los días, pero aquel que está en Cristo puede cobrar ahí mismo la promesa del Señor para no volver a mirar, porque la primera vez fue un asunto de la vida diaria, de la casualidad, pero el retener esto, como dice el texto, codiciándolo, dice aquí, ya adulteró en su corazón. Entonces se produce una acción cuando el tentador, el cual nos tentó en nuestra concupiscencia, aportó esa tentación a algo que para mí es una debilidad. ¿Por qué? Porque hay una concupiscencia. ¿Se fijan? Por lo tanto, si no existiera una concupiscencia, si no existiera algo en lo cual Satanás me tiente en este punto, por ejemplo, así como mismo Pablo menciona también allí de que hay algunos que nacieron eunucos para la gloria de Dios. Hay algunos que no necesitan casarse, como el mismo Pablo lo menciona y se cuenta como uno de ellos, no lo necesitan y les conviene incluso no hacerlo porque podrían aportar muchísimo más tiempo, tal vez incluso a la obra de Dios, estando no preocupados de las cosas que pertenecen a la familia, al área de esas cosas, del matrimonio, qué sé yo, les conviene, pero si es que no se puede, bueno, cásense o químense. La recomendación siempre es tener una esposa, un esposo y casarse. Por lo tanto, pero si no es así, este es un don de Dios. Pero en el caso contrario, dice acá el texto de que nosotros debemos desarrollar los frutos del Espíritu de Dios a partir de la contemplación, dice el mismo Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, se nos dice claramente que al contemplar a Cristo cara a cara, de forma descubierta, somos transformados a la misma imagen. Por el contrario, si nuestra contemplación está en hábitos como los que ya mencionamos, es imposible que nosotros podamos refrenar los impulsos que vienen producto de la tentación y que ya han estado arraigados en el corazón. Y aquí Jesús, en el versículo 29 y 30, él da un consejo práctico no hacia la manera de huir del pecado, no se nos está diciendo eso, sino que más bien porque si no terminaríamos sin manos, sin pies, sin nada y finalmente seguiríamos cayendo igual en el pecado, sino que más bien él nos está dando una recomendación en cuanto a la concupiscencia, en cuanto a tener el Espíritu de Dios, porque dice claramente, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y Pedro, allí en su libro, dice exactamente lo mismo en relación a estas concupiscencias. Si vamos así rápidamente a Pedro, a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 4, fíjense lo que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Pero para ser participante de la naturaleza divina, el cual cobra las promesas que se mencionan allí, dice que hay que pasar por algo. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, por las concupiscencias. Por lo tanto, la participación de la justicia de Cristo, que es la naturaleza divina, es por el hecho de haber huido de las concupiscencias, por el hecho de haber sido triunfante sobre las concupiscencias. Y aquí Mateo está diciendo que esta concupiscencia se detona en cuanto a lo que vemos. Eso está diciendo en forma bien simple. O en cuanto a lo que tocamos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquello que yo veo, aquello que yo toco, aquello que huelo, eso debe ser cortado. Debe ser cortado. Debe terminarse esa acción. Debe terminarse ese mal hábito. Entonces, ahora vamos a explicar luego cómo es que eso se logra, porque de lo contrario estaríamos invitándolos a todos ustedes a tratar de cortar con esos hábitos o ir a alguien que los ayude. Pero en esencia, ese es el problema, ese es el diagnóstico, esta es la forma. Ahora, luego se nos va a presentar cuál es el poder para que esto pueda ser logrado. Pero en esencia hemos visto claramente que aquí es como el pecado se manifiesta claramente como una acción
en la cual Satanás nos tienta en nuestras concupiscencias. Por eso que el tema del adulterio o la pornografía no le ocurre a todo el mundo, solamente a aquellos que han tenido hábitos en relación a esto. Y esto puede darse, Víctor, en todo ámbito de cosas, incluso en la misma alimentación. El huevo, por ejemplo, produce deseo sexual cuando se consume en demasía. Entonces, debemos analizar todas las cosas que nos están inclinando hacia aquello y cortemos con ellas para que finalmente podamos triunfar en el Señor. Y es el mismo Espíritu de Dios, adelantando un poco, es el que produce aquello que es tomado de Cristo y colocado en nosotros. Leemos un texto más, el cual se encuentra un poquito más adelante. Dice aquí en el versículo 40 me adelanto un poquito acá, versículo 46, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y dice Jesús, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí Dios presenta evidentemente el Evangelio, porque finalmente Dios está presentando a unos fariseos, los cuales tienen una justicia propia y que se quieren ganar el cielo producto de sus acciones, y Jesús dice: tu justicia tiene que ser más grande que esa. Y si el camino o la vereda de las acciones y de las obras no es el camino, tiene que ser el camino contrario, el de la fe. Por la fe es que somos justos. Y si nuestras concupiscencias hacen que día tras día nosotros nos enfrentemos y nos expongamos a Satanás, tenemos que recibir un poder el cual nos haga justos y perfectos delante de Dios, para que, como dice el versículo 46 y 47, nosotros terminemos saludando y amando también a quienes blasfeman, nos persiguen y hablan contra nosotros todo tipo de mal. De hecho, lo dice eso en el capítulo 5, también menciona estas cosas. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo de más? ¿Qué podemos decir, Víctor, acerca de esta maravillosa perfección que Cristo presenta en relación a este texto y en relación a lo que se está hablando acá? Sí, Dalo, qué interesante el análisis ahí presentado con respecto a este texto y lo que Cristo está anunciando, ¿no? Con respecto a la perfecta justicia de la ley de Dios. Quisiera simplemente aportar algo con respecto a lo que tú leíste y aportaste con respecto a Mateo 5:27, de que si el pecado fuera algo que estuviese arraigado en nosotros de manera natural, como lo presentaba por ahí el autor de la lección. El autor de la lección presentaba el pecado como parte de nuestra naturaleza, como parte de nuestra naturaleza caída. Y en el día martes, si no estoy mal, o miércoles, creo que fue en el día martes, donde él dice el pecado es transgresión de la ley, y cita primera de Juan 3:4, pero también dice, y también es parte de nuestra naturaleza, citando Salmo 51:5, donde dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, esto es algo bien triste decirlo de alguna manera, porque se llega a la conclusión de que si el pecado es una condición, entonces yo no puedo vencer el pecado. Yo no puedo dejar de pecar. Entonces, si yo no puedo dejar de pecar, entonces, ¿por qué el Señor le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo así? Está exigiendo algo imposible. Entonces, está hablando en parábolas, está diciendo una alegoría, está interpretando esto como si esto fuese simplemente una ilustración de lo que Cristo es, pero que no se puede alcanzar esa justicia porque solamente Cristo es justo. No, no. Y si él está diciendo que todas estas acciones concupiscentes, de malas pasiones, de malos deseos, se consienten, pues terminan llevándonos a nosotros a la muerte eterna. Eso es lo que el Señor dice ahí. Porque si nosotros no las desarraigamos, no desterramos esos pensamientos de acá de la mente y los seguimos acariciando, eso es pecado. Pero cuando nosotros desechamos el pensamiento y, como dice el apóstol Pablo, llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, entonces, cuando ese pensamiento es llevado a Cristo Jesús, Cristo puede habitar en nosotros
y su perfecta justicia se nos es dada. Porque Cristo no solamente muere para revelarse a través del Evangelio, como si el Evangelio fuera aquel medio que Cristo ha revelado a la humanidad para que el ser humano simplemente siga viviendo en transgresión de la ley. No, no, el Evangelio no es presentado de esa forma. El Evangelio es presentado como buenas nuevas de salvación, porque las buenas nuevas de salvación implican recibir las promesas del pacto eterno, como se le dice, por ejemplo, a Abraham. Si yo, por ejemplo, leyera Gálatas, y Ítalo, en el libro de Gálatas, hay algo bien interesante. Corintios, Gálatas, dice en el capítulo 3 algo pero muy interesante. Gálatas capítulo 3, versículo 6, y vamos a leer hasta el 8. Miren lo que dice acá. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue que a Abraham le fue contado por justicia? ¿O cómo se le atribuye a él esa justicia? Simplemente por creer. Él no hizo ninguna acción, él no reveló ninguna obra externa, a él no se le presentó la ley de Dios para que la obedeciera, sino que simplemente y creyó. ¿Creyó en qué? Vamos a ver en qué creyó. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le presentó a Abraham? Lo que Dios le presentó a Abraham, mis queridos hermanos, fue el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Le presentó a Cristo y a Cristo crucificado. Y cuando Abraham cree en Cristo, Abraham cree que Cristo es capaz de impartir su justicia, es decir, las promesas del pacto eterno, porque esas son buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es ser coherederos juntamente con Cristo de las promesas del pacto eterno. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el pacto eterno, porque el Evangelio, según Efesios capítulo 1, es aquello donde Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1. Entonces, si yo ya he sido bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, quiere decir que el Evangelio es un Evangelio eterno, pero que ha sido revelado a nosotros, y que la obediencia a la ley de Dios es simplemente una manifestación o una revelación de haber aceptado ese Evangelio. Es decir, es mi respuesta por amor al Evangelio. Es la respuesta del ser humano a lo que Cristo ya hizo por mí, aún desde antes de que yo naciera. Si yo vengo a esta tierra, yo recibo a Cristo como Salvador, pero no solamente lo recibo como Salvador, sino que lo recibo como mi justicia. Jehová, justicia nuestra. Cristo, nuestra justicia. Y esa justicia pues se manifiesta, Ítalo, en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque eso es justicia. Justicia es ser hecho justo conforme a la ley de Dios. Yo quiero compartir una cita, Ítalo, para compartir el comentario, para complementar este comentario que está yo te compartí ahí el segundo link, cuando te compartí ahí la cita, esa misma, donde dice una cita que está en Fundamentos de la Educación Cristiana, ¿cierto? Esa misma, Ítalo. Miren lo que dice esa cita, bien interesante. Dice, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, no sé si la pudiste encontrar ahí o no, es una que dice Fundamentos de la Educación Cristiana. Esta. Ok. Dice, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se convino en que todos los que fueran obedientes. Ahora, ¿cómo es que se llega a ser obedientes? Mire, todos los que por medio de la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios. Entonces, para llegar a ser obedientes es por medio de la abundante gracia que Cristo proveyó. ¿Cuándo la proveyó? Desde antes de que fueran echados los cimientos. Y dice así, por medio de esta abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios, por apropiarse de esta gracia,
serían hijos de Dios. Y sigue diciendo la cita, este pacto hecho en la eternidad pasada le fue dado a Abraham cientos de años antes que viniera Cristo. Oh, qué maravilloso. Y dice, ¿con qué interés y con qué profundo deseo observó Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si aprovecharía la provisión ofrecida? Así que, qué maravilloso que Cristo ya estaba viendo si nosotros íbamos a aprovechar esa provisión que fue ofrecida desde antes que se echaran los cimientos de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos santos y perfectos en carácter y sin mancha. Y esa promesa le fue dada a Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio del pacto eterno, es decir, por medio del evangelio. Amén. Amén, Víctor. También ahí nosotros en el libro de Romanos, capítulo 3, encontramos algunas de estas otras pistas, las cuales el Evangelio nos presenta en relación a lo que tú también estabas mencionando, en relación a la armonía que Dios termina, a la reconciliación, mejor dicho, a la reconciliación que Dios coloca entre Dios y el hombre, entre su ley y el hombre, porque finalmente la ley es una personificación del amor de Dios, no es otra cosa. Entonces, aquí en el libro de Romanos, el cual también se citaba bastante en la lección, Romanos capítulo 3, se mencionan algunos de esos elementos. En el versículo 21 en adelante, se nos muestra aquellas promesas, las cuales Abraham también creyó, y ahora hay como muy bonito la cita maravillosa, la cual muestra que Cristo contemplaba y contempla todavía, y los ángeles, yo creo, también contemplan todos, si es que nosotros vamos a cobrar esto, no, porque realmente es maravilloso lo que Dios ofrece, y la expectación es en relación a ver estos seres que somos nosotros, que estamos inmersos en delito y pecado, a una transformación radical que se produce en la vida nuestra, a otro tipo de personas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, dice el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Perdón, antes de leer ese texto, aquí en el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Nadie se justifica obrando la ley. A pesar de que parezca una dicotomía, aparentemente en el fondo Dios quiere que cumplamos la ley, y por otro lado aquí se nos está diciendo, pero en realidad no. Si tú intentas cumplir la ley, en realidad no vas a ser justificado. Eso es lo que se nos está diciendo. No por un intento propio humano. Por eso se coloca en el Sermón del Monte a los fariseos como principal ejemplo de aquellos que han intentado constantemente cumplir la ley de manera exacta y perfecta. Entonces, ese no es el camino de la obediencia humana. Vamos a ponerlo en esos términos. La obediencia humana, solamente humana, es imposible para poder obedecer la ley de Dios. Debe haber algo más, algo que reemplace a esa obediencia humana. Entonces, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces, lo que hace la ley básicamente es, obviamente, es una expresión del amor de Dios, pero al ser transgredida, la ley nos acusa. De hecho, Pablo termina diciendo que es su ayo para ir a Cristo. Es decir, es alguien que me está diciendo, estás mal, que es el Espíritu Santo, te convence de pecado, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, miserable. Entonces, es ese ayo que me atrae, porque al hallarme en esa condición, que también está en el Sermón del Monte, en los primeros 3 versículos de las bienaventuranzas, descubro la vergüenza de mi desnudez, descubro que soy pobre de espíritu y lloro delante de Dios. Entonces, por la ley viene el reconocimiento del pecado. Reconozco mi condición, ese análisis que hacíamos desde un principio. Y ahora voy a Cristo. Y aquí dice acá el versículo que había leído antes, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. ¿Se fijan? Dios ha dado su ley, pero no solamente ha dado la ley, ha dado su justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Y la pregunta aquí, Víctor, es claramente, entonces, si está la ley como una manifestación de Dios, ¿quién es la otra manifestación del Dios del cielo, el Creador? Cristo.
Jesús es esa manifestación. Entonces, cuando leemos y se ha manifestado la justicia de Dios, está hablando de uno y solo uno, de Jesús. De Jesús. Esto también está en Hebreos capítulo 1, cuando muestra que Cristo es la misma sustancia de Dios, del poder pleno de Dios. Jesús es atestiguado por la ley. La ley acá no está volviendo a usar la misma palabra. La palabra ley, en este caso, en la última parte del versículo, habla del Pentateuco, justamente los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, todos los otros que están también en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios atestigua de la justicia, que en este caso es una persona, Jesús, el cual es manifestado también como es manifestada la ley. La ley no nos puede salvar porque la ley acusa ahora, donde podría haber producido transformación y amor, pero no tiene ese atributo. Viene Cristo a producir eso. Jesús es el que produce la justicia. Entonces dice el versículo 22 en ese contexto, dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Por lo tanto, todos nosotros estamos en la misma condición de que debemos obtener la justicia, porque la ley por sí sola no puede dar salvación. Tenemos que ir a la justicia que dice acá, que es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, se obtiene a Cristo mismo, se obtienen sus características, se obtiene su naturaleza divina, como dice el mismo Pedro, por medio de la fe en el mismo que es el dador. Por eso lo leíamos, ¿te acuerdas, Víctor, ahí en la lección pasada? Que Él es el autor y consumador. Entonces, Él mismo da la justicia, Él es la justicia y Él mismo la entrega. Finalmente, Él cumple la justicia y Él regala la justicia. Parece ser un confuso un poco, pero en el estricto sentido bíblico, Cristo hace arte y parte. Él es el juez y Él es el abogado. Él es el sustituto y Él es el garante. Él es el pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros, y al mismo tiempo Él es el que no comete pecado. ¿Se fijan? Él cumple ambos papeles para que nosotros no estemos desamparados en ninguna de las veredas. Nosotros podamos ser salvos asumiendo el regalo que Dios nos da a través de su gracia. Entonces, se obtiene a Cristo, su justicia, por medio de la fe en Jesucristo. Y lo leímos la semana pasada, por medio de la fe de Jesús, evidentemente, no una norma menor a eso. Dice, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por obras, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, un paréntesis allí, las obras es una demostración o una evidencia, más que una demostración, es una evidencia de la transformación total. Esto está, lo hemos leído varias veces, Hebreos 13, 20, 21, donde se nos presenta el pacto eterno que mencionabas tú allí también, donde es la obra de Dios hecha en nosotros, la cual por la sangre del pacto eterno nos lleva a realizar toda buena obra delante de Dios, es decir, al cumplimiento de la ley de Dios. Ese cumplimiento es una obra gratuita, un regalo que se da por la sangre de Cristo allí en el lugar santísimo, y que cada uno por su fe, que es regalada por Cristo y que es de Cristo, la recibe gratuitamente. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Es decir, el Padre, como una demostración de su amor, en este caso, de su justicia, de que Él hace todo de manera justa y exacta, es decir, es justo, preguntaba Wagoner, si es que no me equivoco, es justo que el pecador sea salvado, es justo que el pecador sea justificado, por supuesto que sí, cuando este pecador ha aceptado la justicia de Dios, la cual reemplaza su triste realidad impenitente, su triste realidad llena de pecados, su triste realidad donde hay obras impuras como trapos de inmundicia, es reemplazada por la vida justa del Salvador. Entonces, cuando eso sucede, como dice acá, por la fe se nos da su sangre a causa del perdón de los pecados pasado en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y esto es muy importante, Víctor, porque finalmente aquí nos habla de un contexto todavía mayor, el cual es la vindicación del nombre de Dios. Porque
aquí está nombrando a Dios para que Él sea justo, porque Él es el que ha sido juzgado, Él es el que ha sido tratado bajo la creación de una ley de Dios, la cual es injusta. Satanás dijo ahí en el cielo, bueno, esta ley es injusta, no se puede cumplir, debiera haber otra, yo puedo crear otra, déjame hacer un nuevo sistema de gobierno. Entonces, como algo imposible, y los seres humanos hoy día incluso siguen creyendo de que la ley es imposible de guardar, cuando en realidad no miran a Cristo a través de la cruz y comprenden que el Señor ha manifestado amplia provisión para que nosotros podamos tomar esa justicia, que no es nada más que obediencia a la ley de Dios, podamos tomar esos preciosos atributos y recibirlos por la fe para que así nosotros podamos presentar a un Dios justo y misericordioso al mismo tiempo, el cual ahora presenta a un pueblo, el cual es obediente a los mandamientos, porque Él, en primer lugar, se ha ofrecido como un obediente en todo punto y ha experimentado la fe hasta las heces, como leíamos ahí en el conflicto de los siglos, expresando o manifestando, mejor dicho, la fe en su Padre por las promesas o por la misma palabra que Él había oído de Él. Dice, y leo estos últimos dos versículos, dice, ¿y dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la ley de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Insistimos en esto. La fe es aquella que activa las promesas de Dios. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. No lo es también de los gentiles, por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y también a los de la fe, a los de la incircuncisión. Luego invalidamos la ley por la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es básicamente esto, bueno, decidí leerlo completo porque allí se muestra claramente lo que Dios desea en su corazón, lo que Dios ha puesto desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros podamos tomar aquello que viene de la fe, de las obras mismas de Jesús aquí en la tierra como uno de nosotros. Por eso el Evangelio nos dice que el Señor del cielo nos ha sido dado y les he dado. No es que se nos ha sido simplemente presentado a Cristo. Les presento a Jesús para que tengan una relación con Él, como alguien como, no sé, como la relación que tenemos con Víctor, que nos vemos, la verdad que nos vemos una vez a la semana, 2 veces, nos vemos por nuestro quehaceres diario, el sábado y nos vemos acá en la grabación, y luego de eso, bueno, pero tenemos una buena relación, y alguien podría decir, ahí hay una relación, y se planteaba la lección ahí, tener relaciones con el Señor, pero no es esa la relación, no es esa la relación. Aquí se está presentando a un Cristo, el cual te es dado para que Él esté en ti, para que tú puedas tomar sus atributos de justicia. Y cuando hablamos de sus atributos, es su propia experiencia, es a Él mismo. Es decir, como que si pudiésemos tomar el elixir, que en la palabra de Dios se le llama el agua de vida, que aquel que beba de esa agua no tendrá sed jamás, aquel que coma de su pan, de su carne y de su sangre, no tendrá hambre ni tendrá sed. Entonces, esos elementos son Cristo, son su justicia, porque de esta manera podremos amar a nuestros enemigos, de esta manera podremos salir del adulterio, de esta manera podremos tener una justicia mayor que de los fariseos. Esta es la manera. Tomando a Cristo, comiendo de Él, viviendo y experimentando una relación la cual no es temporal en la iglesia o en cada momento de culto, sino que es completamente diaria, personal, constante, porque el poder de Dios es tan abarcante para cada uno de nosotros que puede permanecer allí, porque juntamente con el perdón de los pecados, el Señor nos da también el poder para permanecer en Él. Y termino con lo que decía el versículo 31. ¿De esta manera invalidamos la ley? Por supuesto que no, porque estamos hablando justamente de esto en esta lección. La ley de Dios es manifestada, es tratada como justa. Es por eso que el Salmo 19 hace una oda a la ley de Dios, la que convierte el alma, porque justamente se regala la ley de Dios en el corazón. Y hay una conversión porque ahora la ley es parte de ti.
Por eso ahí cuando se mencionan los frutos del Espíritu en el libro de Gálatas, dice finalmente que aquellos que tienen estos frutos, finalmente contra tales cosas, en el versículo 23 del capítulo 5 dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay una reprensión, no hay una exhortación a salir de aquello, sino que más bien hay un trato de como que si fuera justo, o más bien como justo delante del Señor. ¿Qué podemos agregar también a esto que se presenta allí en Romanos, Víctor, y que va enmarcando esos principios que unifican el Evangelio y la ley? Ítalo, sí, mira, qué interesante que el mismo apóstol Pablo que habla acerca de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús y por medio de él, que como tú dijiste, se obtiene como un don, y la justicia es obviamente obediencia perfecta a la santa ley de Dios, y no por obras, no por obras de la ley, como tú exaltabas y recalcabas ahí, es decir, nosotros no alcanzamos la justicia por las obras de la ley. Eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos sí querían lograr la justicia simplemente obrando las obras de la ley. Pero ese es un medio legalista, ese es un medio que nos lleva a nosotros a vivir una vida formal, una vida jactanciosa, que más bien nos lleva a nosotros al orgullo y no a una dependencia de Cristo, sino a la exaltación del hombre, a lo que el hombre puede llegar a ser. Entonces, no se exalta la justicia de Cristo, se pierde de vista el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, las buenas nuevas de salvación tienen como propósito mostrarnos lo que es capaz de hacer Cristo en nosotros, dado a nosotros como un don. Él se nos entrega a nosotros. Y como bien tú decías, no es una relación cotidiana, una relación así que usted esporádicamente se separó del Señor y después cuando usted quiere va a Él. No, no, la relación con Dios es una permanencia diaria y constante en obediencia a su santa ley de amor. Y eso, por ejemplo, lo dice Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo hace el mismo énfasis a los Gálatas, porque la carta a los Gálatas es una defensa al evangelio, al verdadero evangelio, al evangelio de la justicia por la fe. Y el apóstol Pablo va a decir lo mismo que tú dijiste, pero lo va a resumir en este pequeño versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así el texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, noten cómo el apóstol Pablo va a explicar eso que tú también explicabas, Ítalo, sino por la fe de Jesucristo. Aquí cambia todo. No es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo se estaba poniendo en los pies de los fariseos y de los judíos que hacían obras de la ley, pero él dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo es que somos justificados finalmente? Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos justificación? Pues por medio de la fe de Jesús. La fe de Jesús, ¿cómo se manifiesta? Miren cómo dice el verso 20 de Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es lo mismo decir en la fe de Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Evangelio finalmente nos lleva a esto, Ítalo, a recibir a Cristo como un don, porque las obras que nosotros hemos de manifestar deben ser las obras de Jesús, la fe de Jesús, la fe que Él vivió, la fe que Él experimentó y de la cual Él mismo es el autor y consumador. Él es el arquitecto de esa fe. Él mismo la consumó, Él mismo la desarrolló y esa fe Él nos la da. Por eso la justicia es un don, no es por obras de la ley. Amén. Quiero compartir aquí una cita para ya ir finalizando. Esta cita
que está ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, dice, en relación a la ley y el evangelio, la ley y el evangelio están en perfecta armonía. Ya no tiene Dios que sacar la ley o modificarla o hacer un evangelio el cual permita acomodar nuestra triste realidad a la acusación que la ley hace, sino que más bien dice aquí que están en perfecta armonía, se sostienen mutuamente. Esto todavía es más interesante. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. Es decir, es nuestro ayo, el Espíritu Santo, que es Dios al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos muestra claramente nuestra necesidad cuando vemos a Cristo manifestado en la ley, porque ese es el mensaje que se dio ahí en Minneapolis, una manifestación más destacada de Cristo y presenta la justificación por la fe, la cual se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si es una manifestación más destacada de Cristo, es una manifestación del Cristo plenamente obediente, justo y misericordioso en relación a su ley, no sin relación a la ley, con relación a la ley, exaltando la ley de Dios. El Evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Por ahí algunos han presentado de que la ley es defectuosa, de que la ley tiene problemas y que la ley no puede hacer aquello y no puede hacer estas cosas. Claramente la ley nos salva, no viene para eso. Por eso es Cristo, es una persona. Cristo es el que hace eso. Pero la ley no tiene ningún defecto en ese sentido. La ley, como decíamos, siendo el amor expresado en palabras o el amor expresado en su carácter en relación a cada una de las acciones de la vida, que el Sermón del Monte se encarga de puntualizar. Si ustedes pueden incluso comenzar a armar la ley de Dios ahí con todo el texto en esos 3 capítulos y comenzar a relacionar cada uno de los mandamientos con esos elementos que Jesús repasa de la vida diaria de los judíos de la época y que son nuestros absolutamente, nuestras mismas vivencias hoy día. Y ustedes van a poder ver la expresión de la ley de Dios, de cómo esta es mutilada y rechazada una y otra vez y cómo Cristo la cumple para nosotros y la presenta perfecta y nos llama a esa obediencia perfecta también, a ser parte de esa ley, como dice el Salmo 19, la cual hace sabio al sencillo. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, dice acá, esto es lo que declara Pablo en Romanos 7:7. La convicción del pecado implantada por la ley impele al pecador hacia el Salvador, absolutamente. Esto es lo que hace. En su necesidad, el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz del Calvario. Y esto es lo que se debe hacer, en esencia. Porque la fe básicamente es si es la fe de Jesús, tiene que ser la fe que Jesús manifestó no solo durante toda su vida, sino que en los momentos más difíciles. Y en el momento más difícil, allí en el Getsemaní y en la cruz del Calvario, donde él manifiesta la máxima de lo que de la máxima representación o manifestación de lo que significa la ley, teniendo todo, como leíamos en la cita de la semana pasada, todo el panorama demostrando de que incluso si no resucitara, porque el poder podría ser tan gravoso, producto de que el Padre no aceptara su entrada nuevamente al cielo, finalmente él, confiando en las promesas, es que finalmente él se lanza y se arroja sobre el pecado y sobre la cruz y sobre la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros, confiando en que este es el plan que se ha urdido desde la fundación del mundo para dar al hombre la posibilidad de ser salvado, no solamente en su segunda venida, sino que antes de que ella acontezca. Y dice aquí, puede demandar esta persona la justicia de Cristo, pues es impartida a todo pecador arrepentido. Dios declara al que en mí viene, no le echo fuera, Juan 6:37. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonador de nuestros pecados y puede limpiarnos de toda maldad. Y leo también, para finalizar este comentario, de mi parte, dice acá en esta otra cita, que está en el Conflicto de los Siglos, dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí está justamente el salmo que estaba parafraseando, el 19:7, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden
formarse un justo concepto de la pureza y la santidad, ni de su propia culpabilidad e impureza. Entonces, claramente que la manifestación de la ley de Dios nos atrae a Cristo, ¿ya? No tienen verdadera convicción del pecado, ni sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni una reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás a Cristo. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Entonces, finalmente podemos desprender de esto de que la palabra de Dios, la cual es Jesús, manifiesta su ley. Él mismo vino a cumplir la ley, no como un elemento separado de sí mismo, no como un intento de hacer algo más, sino que más bien como una manifestación de sí mismo, porque Él era, como dice Juan capítulo 1, era la gloria de Dios y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Esa manifestación de la gloria de Dios es su carácter, su obediencia. Lo más hermoso que podemos contar de Jesús, de todas esas historias, incluso si vemos algunos dibujos animados o alguna cosa que tenga que ver con Jesús, es su carácter. Y su carácter es una representación de la obediencia. Entonces, lo que nos atrae de Cristo es su obediencia a la ley. Es que en Él, en sí mismo, está la ley. Esos son los encantos incomparables. Finalmente, es como decir de que nos está atrayendo la misma ley hacia el Dios del cielo. Pero la ley en sí misma no cambia a la persona. Es decir, es como que si dijéramos el carácter de Cristo no es el que hace la obra, sino que más bien es Él mismo el que regala su carácter. Es al revés. Él nos da su carácter porque entiende, sabe perfectamente que no podemos cumplirlo. ¿Producto de qué? De que cuando Adán y Eva pecan, no tengo la cita en este momento, pero recordando esto que aparece allí en la educación cristiana, cuando Adán y Eva pecan, las facultades con las cuales Dios creó al hombre, las cuales son físicas, mentales y espirituales, estas decayeron hasta casi desaparecer. Por lo tanto, el ser humano no tiene el poder para resistir el mal. No lo tiene, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Por lo tanto, necesita de un poder sobrenatural para que haga en ellos aquello que no pueden hacer. Y en ese panorama se presenta la obra de Dios por ellos, a través del pacto eterno por la sangre de Jesús, la cual es dada por nosotros para manifestar toda buena obra delante de Dios. ¿Se fijan cómo finalmente todo esto va armonizando producto de que el Señor se nos haya sido dado y no solamente presentado como alguien a quien debemos copiar? Esto es imposible. Esto ya se intentó en el pasado y los fariseos son ese ejemplo o esa demostración de que esto no se puede. ¿Qué podemos terminar diciendo, Víctor, también para añadir a esta relación entre la ley, el evangelio y, por supuesto, el triunfo, en este caso ya sobre el pecado? Amén. Solamente quiero compartir, Ítalo, una cita para que podamos terminar ahí con esta cita que te había mostrado, que habla precisamente acerca de eso, de esos principios de la perfecta ley de Dios y de lo que constituye esta victoria sobre el pecado. Está ahí, esa está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Creo que fue en el primer link que te compartí. Aquí está la cita. Sí, miren cómo dice esta cita que se nos muestra en mensajes selectos. Dice así: en sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre con la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia, ¿no? Te lo que la justicia es obediencia a la santa ley de Dios. Y como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra.
haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza para alcanzar la perfección de carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Así que, para poder concluir en realidad con esto, aquí se nos muestra que la ley es realmente la gran norma por la cual seremos juzgados en el gran día. Y esa manifestación tiene que ser una obediencia perfecta a la justicia. En otras palabras, victoria sobre el pecado, Ítalo. Victoria sobre el pecado antes del cierre de la gracia, porque allá es donde nosotros podremos revelar que Cristo hizo su obra del Evangelio aquí en la tierra, en nosotros, porque el Evangelio realmente está constituido por, como dice la cita, por las fragantes flores y los frutos que lleva. Frutos de justicia, como dice Gálatas capítulo 5. Amén. Bueno, invitamos a todos aquellos que han estado contemplando estas lecciones a que las puedan compartir, a que puedan copiar, revisarlo, estudiarlo y compartirlo también, porque como ustedes ven, aquí hay un maravilloso evangelio el cual debe ser presentado. Ya hemos visto los resultados de esto a nivel profético, de cómo las cosas se han ido dando, porque creemos en lo que está escrito. Evento de los últimos días nos muestra claramente que los acontecimientos finales se desarrollan producto de la manifestación más destacada de Cristo, el cual proviene del mensaje de los tres ángeles, el cual es la justificación por la fe. Entonces, es evidente de que el desarrollo final de los acontecimientos es un resultado de este mensaje, no solo de nosotros que estamos acá haciendo acá desde esta parte del mundo, de Chile en este caso, sino que muchos otros en distintas partes, en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica y en otras partes del mundo que ni siquiera conocemos, una manifestación del Evangelio, el cual presenta, como tú bien decías, un triunfo sobre el pecado, y no solamente como un intento humano, claramente que eso está absolutamente descartado, sino que más bien precisamente como una obra de Dios en nosotros, porque Él es el que es finalmente presentado justo y el que justifica a los que son tentados, aquellos que en este caso somos nosotros. Así que Dios les bendiga y nos vemos luego la próxima semana en una próxima lección, la cual en este caso se titula, vamos a ver acá, la lección número 10, lleva por nombre arrepentimiento y perdón. Vamos a revisar cómo es que esto sin duda nace, cómo esto se desarrolla en nosotros. El perdón es un elemento trascendental también dentro del plan de salvación, cómo esto tiene una relación justamente con el pacto eterno y cómo podemos nosotros cambiar nuestro paradigma de pensamiento en torno al perdón precisamente y al mismísimo arrepentimiento, que son dos obras, como tú bien leías, Víctor, que provienen de la fe de Jesús. No decía Pablo la fe en Jesús, la cual me lleva a manifestar justicia, a ser obediente a su ley, sino que la fe del Hijo de Dios. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad para poder revisar cada uno de estos temas. ¿Qué te parece, Víctor, si haces la última oración? Por supuesto, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que damos gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad de contemplar más a Cristo, de verlo en su hermosura y santidad, Señor, tal como es, y pedir, Santo Padre, que por medio de tu Santo Espíritu, Él pueda darnos su justicia. Por medio del Evangelio podamos nosotros disfrutar de las fragantes flores y frutos que éste produce. Acompáñanos, Señor, y síguenos dirigiendo, Padre, y podamos nosotros verlo, Señor, pronto venir en la nube de los cielos. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Amén, Señor. Bueno, nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Justicia y misericordia.